En esta ocasión vamos a abordar el tema de gestión de riesgos. Es un tema un tanto complejo, siempre y cuando nosotros lo querramos hacer de esta forma. Eh, Afortunadamente nosotros, como una empresa que trabaja a través de procesos, hoy entendemos lo que es un sistema y el cual está inmerso en todo un contexto. Ese contexto de alguna forma va a materializar o determinar los riesgos asociados a cada una de nuestras actividades. Voy a tratar de hacer eh, este tipo de materiales de alguna forma de menos a más, es decir, de los conceptos primarios hasta incluso la forma en que nosotros aplicamos este tipo de gestiones que técnicamente no deberían generar mayor dificultad. Sin embargo, en la práctica, en la parte de la gestión del riesgo, que básicamente se refiere a la arquitectura, los principios y los procesos en el cual nosotros desarrollamos estos mecanismos, de repente en algunas áreas, en algunos procesos se ve trunco y en otras se ve bastante avanzado. Eh, si nosotros no unificamos esos criterios, la parte de la eficacia de la gestión del riesgo se ve trunca, porque realmente tendríamos que llevar toda esa arquitectura, toda esa gestión de procesos hasta la práctica de riesgos particulares. Es por eso que al final de este material vamos a poder determinar a través de nuestros procesos los niveles de riesgo que pudiéramos identificar o incluso revolucionar mi identificación de riesgos. Sí es importante que nosotros retomemos nuevamente conocimientos básicos. Es posible que para algunos de ustedes esto ya sea bastante engorroso. Sin embargo, creo que es pertinente que volvamos a hacer un refresh, algo bastante rápido. No nos vamos a detener mucho en temas muy puntuales, pero sí tenemos que dar referencia a los conceptos mínimos necesarios que debemos entender. El primero de ellos es peligro. Un peligro lo debemos considerar como una situación indeseable que sería razonable que se pudiera presentar durante la operación de toda nuestra organización. Y estos naturalmente los vamos a identificar a través de amenazas y debilidades dentro de la misma organización. Hoy sabemos que a través de análisis contextuales vamos a poder determinar o identificar nuestros peligros. Entonces, ¿qué es lo que pudiera considerarse como un peligro? Inseguridad en nuestra ubicación, los cambios de precio de materias primas, trabajar sin equipo de seguridad, la pandemia COVID, el estado general de nuestras instalaciones, generar productos que no cumplen con los requisitos, enviar productos al cliente que no cumplen con los requisitos, operar equipos sin efectuar actividades de mantenimiento mínimas necesarias o incluso las más complejas. Es decir, el peligro va a estar constante en todas nuestras actividades, va a depender de cada uno de nosotros el nivel de conciencia e identificación que podamos dar al respecto de cada uno de ellos. El otro concepto primario que debemos comprender, que debemos entender, es el de probabilidad. En un aspecto robusto, el concepto de probabilidad es toda una materia de estudio y varios de ustedes lo saben. Sin embargo, nosotros no vamos a meternos en un detalle probabilístico que nos genere complejidad en nuestro mecanismo de gestión de riesgos. Lo que sí es necesario comprender es que la probabilidad es la oportunidad de que algo suceda. Las probabilidades de éxito van a aumentar cada vez que nosotros intentamos algo. Es decir, va a ser más probable que sucedan las cosas cuando las estoy generando que cuando me quedo estático y no genero nada. La probabilidad es un mecanismo, un método que se mide o se estima del 0 al 1. Entonces, en ese intervalo se estima que hay tanto una oportunidad de que sucedan las cosas, sean positivas o sean negativas. Una baja probabilidad, pensando ya en un contexto de nuestra gestión de riesgos, pudiera pensarse que fuera que se elimine la inseguridad, que el IMSS tenga medicamentos, que todos nuestros productos estén defectuosos. Eso es bajamente probable. Sin embargo, tenemos elementos que pudieran considerarse de probabilidad alta. Pensando en un contexto general, es altamente probable que hoy me contagie de COVID, que el cliente nos solicite generar una adaptación de su idea,
que los materiales no lleguen a tiempo. Es decir, hoy ya conozco lo que es el concepto de peligro y hoy ya entiendo lo que pudiera ser la parte de probabilidad de una manera muy elemental. El concepto de incertidumbre es en donde se desarrolla toda esta gestión del riesgo. Es decir, es una deficiencia que puede alcanzar desde la información, la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia y su probabilidad. Es decir, desconocer cómo y cuándo van a suceder las cosas. Desconocer realmente la posición que pudiera tener una parte interesada de nuestro negocio ante nuestros riesgos internos. Entonces, es importante que entendamos este concepto de incertidumbre porque es en donde se embebe la parte mecánica, la parte de método de valoración de nuestra gestión de riesgo. Entonces, hoy yo ya conozco el concepto de peligro, el concepto de probabilidad y el concepto de incertidumbre. Estos tres elementos, cuando juegan en esta ecuación, son capaces de darnos un nivel de riesgo. Con ese nivel de riesgo, nosotros deberemos tener la capacidad para establecer o implementar acciones preventivas, porque consideremos que las acciones de corrección es cuando el peligro ya nos alcanzó.